Mis hermanos, Dios me los bendiga. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Dios. Vamos a tener un estudio profundo sobre algo que me interesa que lo conozcan. Vamos a tener una clase sobre, más que todo, sobre enseñanza. Necesitamos conocer lo que dice la Biblia para que no seamos engañados. Es interesante, hermanos, lo que dice la palabra de Dios, hablando acerca del diluvio. ¿Cómo estaba la gente en los días de Noé? Depravados, corrompidos en gran manera. La Biblia dice que eran pecadores en gran manera. La tierra estaba llena de violencia, igual como los días de Lot. Pero es interesante que Dios le puso fin a la maldad. ¿Cuánto creen, hermanos, de que Dios es amor? Sí. Pero también Dios es plena justicia. Hay un límite para todo. Y Dios le puso fin a la maldad en los días de Noé. ¿Y qué medio usó? El diluvio. ¿Qué causó el diluvio en el planeta Tierra? La tierra quedó ¿qué? Destruida. Génesis capítulo 7, versículos 21 al 23 dice. Génesis capítulo 7, versículos 21 al 23. Y murió toda carne que se mueve sobre la tierra, así las aves como de ganado y de bestia, y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, y todo hombre, todo lo que tenía aliento, de espíritu de vida en sus narices, todo lo que había en la tierra murió. Así fue destruido todo ser que vivía sobre la faz de la tierra, desde el hombre hasta la bestia, y los reptiles y las aves del cielo, y fueron raídos de la tierra, y quedó solamente Noé y los que estaban con él en el arca. ¿Quiénes son los únicos que sobrevivieron? Noé y los que estaban con él en el arca. O sea, por todos eran 8. O sea, después del diluvio, ¿cómo aparecía la tierra? Después del diluvio, la tierra, ¿cómo se encontró? Quiero que eche a rodar su imaginación. Imagínense un aproximado. Entre la Torre de Babel y el diluvio, un aproximado. Habían más de 100 millones de habitantes en el globo terráqueo. Más de 100 millones de personas. Y con el diluvio todos fueron destruidos, incluyendo los animales, las aves y todo. Ahora, ¿cómo quedó el planeta Tierra? Imagínense, hermanos, qué implica toda esa cantidad de gente muerta en la faz de la tierra. ¿Qué pasa cuando usted no sepulta un cadáver? Imagínense, hermano, la gran contaminación ambiental. 100 millones de personas muertas sobre la faz de la tierra que se iban a descomponer, iban a podrirse. Ahora, ¿qué hizo Dios para sepultar toda esa cantidad de gente para que no contaminara el ambiente? Saben que esto solamente lo conoce la Iglesia Adventista porque tenemos el don de profecía manifestado en el Ana de Guay. Dice que Dios hizo un vasto cementerio después del diluvio. O sea que toda esa gente muerta y los animales muertos fueron sepultados por Dios. Dios hizo un cementerio por debajo de la tierra.
O sea que nosotros estamos encima de un gran cementerio de los antediluvianos. Esto lo corrobora el libro Patriarcas y Profetas, página 86, párrafo 1 y el párrafo 3. El capítulo 8 del libro Patriarcas y Profetas se llama Después del diluvio. Noten qué interesante lo que dice esta cita y lo que hizo Dios después del diluvio con esa gran mortandad enorme. El Señor no iba a permitir que permaneciera allí para infectar el aire por su descomposición, y por lo tanto hizo de la tierra un vasto cementerio. Dice esta cita que lo que hizo es que vino un gran enorme viento, hizo que esa enorme mortandad fuese sepultada. Sigue siendo el párrafo 3. En ese tiempo inmensos bosques fueron sepultados. Desde entonces se ha transformado en el carbón de piedra de las extensas capas de hulla que existen hoy en día. O sea, esos enormes árboles gigantescos, no como los que hay hoy, árboles gigantescos. Esa madera se ha transformado, dice ella, en carbón de las extensas capas de hulla que existen hoy en día, y han producido también enormes cantidades de petróleo. ¿Noten qué interesante? El petróleo que hay en el mundo entero es producto de esos enormes árboles. Interesante. ¿Saben por qué en los países orientales hay más petróleo que en los países americanos? Porque allá habían más árboles gigantes en esa parte europea y asiática. Y dice: con frecuencia la hulla y el petróleo se encienden y arden bajo la superficie de la tierra. O sea que debajo de la tierra hay fuego. ¿De dónde sale la lava cuando los volcanes hacen erupción? De eso que hay debajo de la tierra. Pero ese fuego, esa lava, ¿de qué fue formado? De los gigantescos árboles, de ese vasto cementerio que Dios hizo después del diluvio. Esto se calienta, dice, esto calienta la roca, quema la piedra caliza, derrite hierro. La acción del agua sobre la cal intensifica el calor, ocasiona enormes terremotos. Mire qué interesante, hermano. O sea que cuando surge un terremoto es que la tierra está ¿qué? Respirando la enorme calor que hay ¿qué? Debajo de la tierra. ¿Note qué interesante? Volcanes y brotes ígneos. Cuando el fuego y el agua entran en contacto con las capas de roca y mineral, se producen terribles explosiones subterráneas semejantes a truenos sordos. El aire se calienta y se vuelve más sofocante. Ahora es interesante, hermanos, escuchen, porque es peligrosísimo talar árboles. Los árboles amortiguan la calor que hay que viene de arriba y la que surge de abajo. Por eso, hermanos, todo gobierno tiene que estar en contra de la tala de árboles. Y hay gobiernos apóstatas, hay gobiernos tiranos que no les importa devastar un bosque entero o parte de un bosque solamente para hacer un centro comercial. No se dan cuenta el enorme daño que le están haciendo a la vida de los habitantes de la tierra. ¿Saben qué otra cosa influye para que la tierra no se caliente tanto y no surjan muchos terremotos? Es
el agua del mar. El agua del mar, saben de que tenemos más agua en el mundo que tierra. Imagínense que el agua del mar hace que ese recalentamiento que hay abajo, si no existiera agua de mar, hubiesen terremotos gigantescos que ya hubiesen acabado con el planeta Tierra y con la humanidad. Interesante. A esto le siguen erupciones volcánicas, pero a menudo ellos no dan suficiente escape a los elementos encendidos. O sea que un volcán no es suficiente. ¿Para qué? Para que salga toda la energía de la tierra que hay debajo, ese recalentamiento. El suelo se levanta entonces y se hincha como olas del mar. ¿Saben qué pasa cuando hay un terremoto súper grande? La tierra que se parte, aparecen, grietan. ¿Saben cuando uno va al campo, en vez ha visto usted que la tierra está agrietada? Es porque la tierra son pequeños poros donde respira la tierra. Algunas veces ciudades y aldeas y montañas encendidas son tragadas por la tierra. Estas poderosas manifestaciones serán más frecuentes y terribles poco antes de la segunda venida de Cristo y del fin del mundo, como señales de rápida destrucción. O sea, vamos a ir viendo terremotos tras terremoto. ¿Por qué? Porque la tierra está ¿qué? Respirando. ¿Cuántos saben de que hace poco, algunas semanas, hubo un tremendo terremoto en Venezuela? Tremendo terremoto. Tremendo. Algunos dicen porque estaban invocando a un ídolo. Algunos medios de comunicación dicen de que ese terremoto, la gente ignorante que no conoce de Biblia dice, Dios mandó el terremoto a Venezuela porque ahí estaban adorando a un famoso ídolo llamado San Juan Bautista, un ídolo de los santeros en Venezuela. Antes del terremoto de Venezuela estaban invocando a San Juan Bautista. Ahí están los videos donde la gente decía, estaban pidiéndole a Dios que temblara. Y los medios de comunicación salieron especulando de que, como ellos pedían que temblara, les vino el terremoto. Y la gente decía, la gente religiosa, la gente que no conoce Biblia, Dios mandó los terremotos. Dios mandó el terremoto a Venezuela. Pero ¿saben algo, hermanos? Aunque los terremotos son por eso, las capas tectónicas son alteradas para que exista un movimiento telúrico. Pero ¿saben de que el diablo es que hace los terremotos? No es Dios. Ese terremoto que hubo en Venezuela y los que han habido y los que van a haber son hechos por el diablo. Y usted me va a decir, hermano Rafael Díaz, pero dice Mateo 24 que Cristo predijo que iban a haber terremotos, hambres, guerras y tempestades. Sí, pero ahí no dice que Dios lo iba a hacer. Dígame usted, hermanos, tengamos una mente lógica. ¿Qué se gana Dios con matar muchedumbres a través de un terremoto? ¿Qué se gana Dios con destruir niños, perros, gatos, ancianos, jóvenes y hombres? ¿Qué se gana Dios? No se gana nada. Quiero demostrarles bíblicamente cuándo es que Dios hace un juicio y cuándo es que el diablo hace uso de los elementos naturales para hacer terremoto. Y esto es lo que la gente no sabe discernir. La gente impía, que no conoce de Dios y que no conoce de Biblia, cuando sucede una desgracia en el mundo, ¿qué dicen? Dios nos está castigando. Eso dice la gente ignorante de Biblia. Pero según la Biblia, el que hace esos terremotos para destruir muchedumbre es el diablo, porque el diablo sabe
de que ahí hay mucha gente que se va sin Dios y sin esperanza. ¿Cuántos saben, hermanos, de que el diablo puede hacer terremoto? ¿Creen ustedes de que el diablo puede hacer temblar la tierra? Ahora, ¿dónde dice eso? Isaías capítulo 14, versículos 16 al 17. Isaías capítulo 14, versículos 16 al 17. Esto se llama analogía, una analogía entre el rey de Babilonia y Lucifer. El rey de Babilonia está actuando idéntico a Lucifer, pero Dios le habla al rey de Babilonia como que se le está hablando a Lucifer, quien está usando al rey de Babilonia. Por eso es que se le conoce como analogía, escarnio o profecía de doble referencia. Isaías capítulo 14, versículos 16 al 17. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo: ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra? ¿Que trastornaba los reinos y que puso el mundo como un desierto? ¿Que asoló las ciudades? ¿Que a sus presos nunca abrió la cárcel? O sea que el diablo puede hacer temblar la tierra. El causante de las desgracias y los terremotos es el diablo. No cabe duda que ese terremoto que hubo en Venezuela, que es uno de los más potentes que ha habido durante 100 años, dicen las estadísticas y los medios de comunicación. Es terrible ver, hermanos, cómo hay gente que no la han podido encontrar soterrada en grandes edificios. En unos cuantos segundos hubo un terrible terremoto. Dicen que la réplica segunda fue más terrible que la primera. Pero saben, hermanos, que aunque el diablo haga temblar la tierra, también Dios puede hacer temblar la tierra. También Dios hace temblar la tierra. Job capítulo 9, versículo 6. Job capítulo 9, versículo 6. Él remueve la tierra a su lugar y hace temblar sus columnas. Ahora, hermanos, si el diablo puede hacer temblar la tierra y Dios también lo hace, la pregunta es: ¿cómo identificar cuándo es que Dios lo hace y cuándo es que el diablo mete su mano peluda para que se unan las capas tectónicas? Bueno, yo les quiero decir en esta mañana de que una cosa son los juicios de Dios cuando se terminó la misericordia sobre una nación, y otra cosa es la obra maléfica de los demonios. Pregunto, ¿Dios está mandando esos juicios actualmente en esta tierra? No. ¿Cuándo es que Dios los mandará? Cuando se termine el tiempo de gracia sobre este planeta Tierra. Aún hay oportunidad para que la gente busque a Cristo y cree en el Evangelio, porque Dios no está haciendo eso, sino que es el diablo, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando caigan las plagas, es que Dios directamente lo habrá hecho. Todo lo que está pasando en el mundo, guerra, pandemia, calamidades, enfermedades, terremotos, los tsunamis son maremotos, que su epicentro lo tiene que en el mar. Es obra maléfica de los demonios. No es Dios que está haciendo eso, sino que el diablo. ¿Cómo Cristo identificó al diablo? Juan 8:44. Noten que es el diablo. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. ¿Qué es un homicida? Aquel que mata por placer, por maldad. Un homicida es aquel que mata a su hermano. ¿Cómo ha sido el diablo? Un homicida. Y no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla porque es mentiroso y padre de mentira. Leamos ahora Juan capítulo 10, versículo 10.
Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. ¿Quién es el que mata? El diablo. Ahora, noten cómo dice Apocalipsis 9:11, hablando del diablo. En Apocalipsis 9:11 se usa también la analogía para identificar al Imperio Otomano como destructor. O sea que aquí vemos divisado el Islam. Esto lo corrobora el espíritu de profecía en el conflicto de los siglos. Pero noten cómo se identifica a este ángel del abismo. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. Esta palabra Apolión es del griego destructor. Noten quién es el destructor: el diablo, el ángel del abismo. Noten cómo dice el espíritu de profecía: el destructor es el diablo. Camino a Cristo, página 125, párrafo 1. Dios ha hecho para confortarnos y salvarnos de la mano del destructor. El diablo es el destructor, el Apolión. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 33, párrafo 1, dice: Satanás es el gran enemigo de Dios y del hombre. Se transforma por sus agentes en ángel de luz. En la escritura se le llama destructor, acusador de los hermanos, engañador, mentiroso y atormentador y homicida. Saben de que en la Biblia tenemos un ejemplo, una historia donde el diablo usó los elementos naturales para causar destrucción. ¿Y es la historia de qué? De Job. El diablo usó el fuego, usó los elementos de la tierra para matar y destruir a los hijos de Job. O sea que el diablo, aunque el diablo no puede crear fuego, el diablo usa los elementos naturales. El diablo lo que hace es que se unan las capas tectónicas para que suceda un terremoto. Terrible, hermanos. Ahora, ¿saben de que en el libro Conflicto de los Siglos está un capítulo que se llama Un conflicto inminente? Este capítulo nos habla cuál es el propósito maléfico del diablo de causar desgracias, terremotos, enfermedades, guerras y pandemia. Esta pandemia que pasó, ¿sabe quién la provocó? El diablo. ¿Saben para qué? Porque esta pandemia que pasó es una antesala de cómo va a ser el gobierno mundial para poder intimidar a la gente cuando venga la imposición de la marca de la bestia. O sea que lo que vemos con las pandemias es una prefigura cómo los gobiernos del mundo van a manipular mentalmente y psicológicamente a la gente para que acepten la marca de la bestia por temor y por miedo. En el libro Conflicto de los Siglos está un capítulo que se llama Un conflicto inminente. El capítulo 37 del Conflicto de los Siglos nos dice que el diablo es el que está haciendo terremotos, tsunamis. Mire, todo esto que está pasando del recalentamiento global es obra también de los demonios. Conflicto de los Siglos, página 575, párrafo 3. El espiritismo hace aparecer a Satanás como benefactor de la raza humana, que sana las enfermedades del pueblo y profesa presentar un sistema religioso nuevo y más elevado, pero al mismo tiempo obra como destructor. Sus tentaciones arrastran a multitudes a la ruina. O sea que el diablo se goza cuando miles mueren en un terremoto. Ustedes han visto la noticia, hermanos, cómo están sacando a gente de los escombros, gente despedazada. Terrible, hermanos. O sea que lo que pasó en el 2001 con el terremoto acá en El Salvador no es nada comparado a lo que pasó en Venezuela. Y esto irá aumentando. Noten cómo dice la cita en el párrafo 4.
Conflicto de los siglos, página 575, párrafo 4. Satanás obra a sí mismo por medio de los elementos para cosechar muchedumbres de almas aún no preparadas. ¿Cuántos creen, hermano, que toda esa gente que muere allí va preparada? Pero la mayoría, hermanos, la mayoría es gente que va sin Dios y sin esperanza. Aquí dice, para cosechar muchedumbres de almas no preparadas aún. Ahora, noten lo que dice esta cita, lo que dice a continuación. Tiene estudiado los secretos de los laboratorios y de la naturaleza. ¿Qué tiene estudiado el diablo? ¿Qué tiene estudiado el diablo según esta cita? Los secretos de los laboratorios. Pregunta, hermano, ¿el diablo puede crear una enfermedad? ¿El diablo puede crear un virus? ¿El diablo puede crear una pandemia? Sí, sí, claro. Ese es un ejemplo, como el diablo le puso una sarna maligna a Job. Dice que tiene estudiado los secretos de los laboratorios, o sea que en los laboratorios pueden crear virus. Mucha gente se está muriendo de eso y no saben. Terrible, hermano. Cuando se dejó que afligiera a Job, noten, y emplea todo su poder para dirigir los elementos en cuanto Dios se lo permita. Cuando se le dejó que afligiera a Job, cuán prestamente fueron destruidos rebaños, ganados, sirvientes, casas e higos. En una serie de desgracias, obró en un momento. Es Dios quien protege a sus criaturas y las guarda del poder del destructor. Pero el mundo cristiano ha manifestado su desprecio de la ley de Jehová, y el Señor hará exactamente lo que declaró que haría. Alejaría sus bendiciones de la tierra y retirará su cuidado protector de sobre los que se rebelan contra su ley y que enseñan y obligan a otros a pisotearla y hacer lo mismo. Satanás ejerce dominio sobre todos aquellos a quienes Dios no guarda en forma especial. Favorecerá y hará prosperar a algunos para obtener su fin. Atraerá desgracia sobre otros, al mismo tiempo que hará creer a los hombres que es Dios quien los aflige. ¿Qué dice la gente hoy cuando pasa un terremoto? Dios lo hizo. Son los juicios de Dios. Los evangélicos se valen de eso, y ¿qué es lo que dicen? Dios está castigando a la humanidad. Ahora, noten como dice el siguiente párrafo. Conflicto de los siglos, página 576, párrafo 1. Satanás producirá enfermedades y desastres. ¿Cómo? ¿Quién crea las enfermedades? ¿Quién las crea? El diablo. Satanás producirá enfermedades y desastres al punto que ciudades populosas serán reducidas a ruina y desolación. Ahora mismo está obrando. ¿Cuándo? Ejerce su poder en todos los lugares y bajo mil formas. En las desgracias y calamidades del mar y tierra, en las grandes conflagraciones, en los tremendos huracanes, en las terribles tempestades de granizo, en las inundaciones, en los ciclones, en las mareas extraordinarias, en los terremotos, destruye las mieses casi maduras. O sea, cuando se viene esa sequía que se quema la milpa, ¿quién lo hizo? El diablo. Satanás ejerce su dominio. Noten, destruye casi las mieses maduras. ¿Qué es? Los cultivos maduros. Y a ellos les sigue la hambruna y la angustia. Propaga por el aire emanaciones mefíticas. O sea, que en el aire anda ¿qué? Enfermedades, hermanos. Imaginen que Dios tenga misericordia de nosotros, hermanos. No sabemos qué clase de virus andan en el aire. Y las absorbemos nosotros y no nos damos cuenta. Noten. Y sigue diciendo,
propaga por el aire emanaciones mefíticas, y miles de seres perecen por la pestilencia. Estas plagas irán menudeando más y más y serán más desastrosas hasta la venida de Cristo. Ahora la pregunta es, hermano, ¿por qué debemos de orar nosotros? ¿Sabe cuando pasa un terremoto? Bueno, esta semana que pasó el terremoto en Venezuela, hasta adventistas diciendo, oremos por Venezuela. ¿Orar para qué? No estoy diciendo que no hay que orar, pero explique para qué. La gente dice, oremos por tal país, oremos por Ucrania, oremos por Irán, oremos por Israel. ¿Pero para qué? ¿Será que vamos a orar para que Dios cese los terremotos? ¿Podemos hacer ese tipo de oraciones para que los terremotos cesen? Eso sería una oración apóstata. Yo no puedo orar para que Dios quite los terremotos, porque eso tiene que acontecer, pero aún no es el fin. Este es principio de dolores. Yo no puedo orar para que terminen los terremotos o deje de temblar. Entonces, ¿para qué debe ser la oración? Para que toda esa gente que muere en esos terremotos se conviertan y busquen a Dios antes de que sea demasiado tarde. La oración tiene que ser para las personas, no para que cesen los terremotos. Yo no puedo orar, Señor, quiero que quites la pandemia, quiero que quites la enfermedad, quiero que quites tal cosa. No puede, Dios no puede ponerse en contra de lo que está escrito. Hay hermanos que también hacen ese tipo de oraciones. Le pedimos a Dios que quite nuestras pruebas. Dios no puede quitar esas pruebas, aunque lo quisiera hacer o lo pudiera hacer o lo pudiese hacer, porque Él es todopoderoso, pero nos haría un gran daño, porque las pruebas son para purificar nuestro carácter como el oro. ¿Para qué tenemos que orar? No para que quite nuestras pruebas, sino para que Dios nos dé fortaleza para soportarlas. Son dos cosas distintas. ¿Han visto ustedes algún apóstol que oró para que Dios le quitara las pruebas? ¿Será que Dios oró para que Pablo oró para que Dios lo sacara de la cárcel? No. Dios había permitido para que Pablo estuviese allí, para que diera testimonio del evangelio. Cuando Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no estaba hablando de ir a un gimnasio a levantar pesas, porque hoy hasta los impíos usan ese versículo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y está levantando pesas. Cuando Pablo dijo eso, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, está hablando en el sentido espiritual. Dios no se saca nada en hacer un terremoto. Dios es todopoderoso, sí. Dios es soberano, sí. Pero no se saca nada en hacer un terremoto, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué dice el profeta Ezequiel? Dios a través del profeta Ezequiel. Yo no quiero la muerte del impío, sino que el impío se vuelva a sus malos caminos y se arrepienta. ¿Ustedes creen que Dios se goza en que esa multitud de gente muera soterrada en un centro comercial? Dios no se siente feliz. El plan de Dios es de que la gente se arrepienta y busque a Dios antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué dice 2 Pedro 3:9? Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan ¿qué? Al arrepentimiento. Que el diablo no quiere perderse solamente, Él quiere llevarse a muchedumbres. Por eso es que el diablo no respeta niños, no respeta raza. El diablo a todos se los lleva, porque no quiere perderse solamente Él. Pero Dios en su misericordia está llamando a la gente que se arrepienta. Y la evidencia de eso es que aún hay gracia y que se está predicando el evangelio. La evidencia es de que Dios aún no manda su juicio. Es de que aún hay tiempo de gracia para que la gente busque a Dios y se arrepienta de todo corazón. Aún hay tiempo para que nosotros podamos buscar a Dios. Aún hay tiempo para que nosotros volvamos a los brazos de Cristo. Ahora, aquí viene la pregunta interesante. Para terminar, ¿cuándo es que Dios ejecuta un juicio directamente de parte de Él? ¿Cuándo? Iniciamos esta clase hablando del diluvio. Pregunto,
¿Quién hizo el diluvio? ¿El diablo o Dios? Fue Dios. Yo raeré a todo animal y a todo hombre de la faz de la tierra. Yo mandé un diluvio. Dios específicamente mandó ese diluvio. ¿Por qué? Porque esa gente ya no tenía ¿qué? Remedio. Había llenado la copa de iniquidad. El tiempo de gracia se había terminado. ¿Y saben por qué se había terminado? Porque dice que cuando no entró en el arca, Jehová cerró la puerta. Esa puerta equivale al cierre de la puerta de la gracia. O sea que lo que pasó en el diluvio se va a cumplir después de que cierre la puerta de la gracia. Dios va a enviar un diluvio, pero no de agua, sino de ¿qué? De fuego. Y la antesala de ese diluvio de fuego son las 7 plagas postreras. Pero ¿qué pasó con los antediluvianos? El tiempo de gracia para ellos se había terminado. Su copa de iniquidad había llegado al límite. ¿Cuántos años predicó Noé? Dice que predicó ¿cuánto? 120 años de gracia. Se infiere que fue el tiempo de misericordia que Dios le dio a los antediluvianos. 120 años. Y aún así la gente que no quiso nada con Dios. Ahora, pero ¿saben, hermano, que Dios manda sus juicios cuando ya no hay remedio para las naciones? Dios manda sus juicios cuando la copa de iniquidad llegó al límite. Noten como dice Génesis 15:16. Génesis 15:16. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. ¿Qué es el colmo, hermanos? ¿Qué es el colmo? La maldad está al colmo. Cuando algo ya rebalsó al límite. O sea, ¿cuándo es que Dios destruía las naciones paganas? ¿Cuándo es que Dios mandó los juicios a Sodoma y Gomorra? Cuando la maldad llegó ¿qué? Al colmo. ¿Están de acuerdo? Cuando ya una nación no tiene remedio, Dios dice, por misericordia le pondré fin. Porque la justicia de Dios, los juicios de Dios aún son por amor. Interesante. ¿Sabe, hermano, que Dios no creó al hombre para morir? ¿Ustedes creen, hermano, que Dios se complace en mandar sus juicios? ¿Ustedes creen, hermano, que Dios se complació en mandar el diluvio? Porque ahí murieron niños. ¿Saben qué es lo que dice el Espíritu? Pero eso fue pánico, fue una escena de terror. Porque dice que el diablo tembló y temió por su propia vida. El diablo le dio miedo al ver el diluvio, que todo el globo terráqueo se inundó. Y el agua sobrepasó las montañas más grandes que existen hoy. Imagínense qué implica que el planeta Tierra se inunde por completo, que el agua llegue más alto que el volcán Chinchotepec y que el monte Everest, que es el más grande del mundo. Dice el libro para atrás que ese profeta que el diablo tembló, le dio miedo y temió por su propia vida. O sea que el diablo tiene sentimientos porque le dio miedo. El diablo le da miedo, lo que pasa es que ya se le cauterizó su conciencia al diablo. El diablo ha cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. El diablo y el papado han cometido la blasfemia contra el Espíritu Santo. Pero el diablo tembló. Fue una escena macabra el diluvio. ¿Saben qué es una escena macabra? Dice el libro para atrás que ese profeta que las mujeres gritaban. Padres sosteniendo a sus niños para que no se ahogaran, sus bebés. Y el gran pánico lo que hacían es poner los bebés sobre los lomos de las bestias, pero era imposible. El agua hacía que las bestias se pegaran entre las piedras y se fueran destripados. ¿Saben qué es ese pánico? En gran pánico que no quiera morirse uno ahogado. ¿Saben qué es morirse ahogado? La gran angustia que se le está metiendo agua por los ojos, por la nariz, por los oídos. Y ya la panza no soporta tanta agua que le ha entrado. Morirse ahogado.
ese pánico y esa angustia de la gente que se muere ahogada. El agua y el fuego son instrumentos de... ¿Saben que el agua es vida? Pero también instrumento de destrucción. Y también el fuego. El fuego ayuda. Es uno de los elementos naturales de la física en el mundo. Pero también el fuego, ¿qué? Es destrucción. Pero imagínense, hermano, esa escena. Dice que las bestias bramaban. ¿Ustedes, hermanos, están pensando en lo que pasó en el diluvio? Animales, la gente gritaba en pánico. Que una mamá sostenga a su hijo, a su bebé, para que no se vaya a ahogar. Tremendo, hermano. Pero ya había llegado al colmo la maldad. Una vez alguien me hizo la pregunta, hermano Rafael, ¿y por qué los niños morían? ¿Acaso los niños eran culpables de la maldad de sus padres? ¿Sabe, hermano, que en la Biblia encontramos misterio? Para mí son misterios eso. ¿Por qué Dios permitía que aún niños murieran? Si un niño no conoce lo bueno y lo malo. Y lo único que he llegado a comprender yo, pero yo creo que esa comprensión es limitada. Dios en la eternidad nos va a dar información y respuesta a todas nuestras dudas. La única respuesta que he encontrado, que yo creo que es muy débil, pero tiene un poco de sentido, es de que Dios sabía de que esos niños iban a seguir la conducta de ¿qué? De sus padres. Pero dice el Espíritu, por eso que no podemos juzgar ni decir de que todos los niños de los cristianos se van a salvar, ni tampoco viceversa los impíos. En el cielo van a haber misterios. Hay misterios en la Biblia. Pero Dios ejecuta sus juicios donde ya no hay remedio, cuando la maldad ha llegado hasta el colmo. Pero yo les explicaba en esta clase de que Dios no se complace en matar a la gente. Dios no mata solamente por matar, sino que la justa indignación contra el pecado y contra los que abrazan el pecado es cuando alguien ya no tiene remedio y solución, cuando ya no hay cuenta reversible. Destruir al impío, saben de que es algo que a Dios no le agrada. Mire, es importante que comprendamos el carácter de Dios. El carácter de Dios es amor, misericordia, justicia. Dios no creó al ser humano para ser destruido, sino para que viviésemos eternamente. Dios no se complace en matar. El diablo es el que mata. Dios no mata como un asesino. Lo que Dios hace es derramar su justicia, porque es la justa indignación contra el pecado. ¿Saben cómo se le llama eso? La obra extraña de Dios. ¿Por qué es obra extraña? Porque no es del agrado de Dios matar al impío. Es algo extraño que está en contra de la naturaleza de Dios. Por eso es que se le llama en la Biblia la obra extraña. Isaías 28, versículo 21. Isaías capítulo 28, versículo 21. Porque Jehová se levantará como en el monte de Parasín, como en el valle de Gabaón. Se enojará para hacer su obra, su extraña obra, y para hacer su operación, su extraña operación. ¿Saben por qué se le llama extraña operación, su extraña obra? Porque el matar al impío es algo que está en contra del carácter de Dios. Pero lo hace Dios porque Dios, por misericordia, le pondrá fin a la maldad y al pecado. Mire qué profundo es esto. Que Dios destruye al impío porque Dios es amor. O sea que la destrucción de los impíos, la destrucción de los demonios después de los 1000 años, será porque Dios es amor. Génesis 19:24, hablando de la destrucción de Sodoma y Gomorra, fue un juicio directamente de Dios, no el diablo, fue Dios que lo hizo directamente. Por ahí anda una creencia diabólica que se llama el universalismo. Muchos hermanos creen de que Dios a nadie destruye porque Dios es amor, pero Dios también destruye. Pero la destrucción que hace Dios es la justa indignación contra el pecado. Esa doctrina que se llama universalismo, donde creen de que Dios a todos los va a salvar y que Dios no destruye a nadie porque Dios es amor, es una doctrina diabólica que ataca la justicia de Cristo. Hay una creencia que sí dice, hermano,
que Dios a nadie va a destruir. Todos los impíos se van a salvar, igual como se van a salvar los demonios, porque Dios es amor. Noten qué creencia más diabólica esa. Pero también Dios destruye, pero es la justa indignación contra el pecado. Aquí vemos lo que pasó con Sodoma y Gomorra. Fue Dios que lo hizo. No le podemos dar otro significado. Ay, que Dios es amor. Sí, Dios es amor, pero aún la destrucción de los impíos la hace por amor. Génesis 19:24. Entonces el diablo hizo llover. Dice así el texto. ¿Qué dice? Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos. ¿Por qué Dios tuvo que destruir esta nación, hermano? Dígame usted. Porque el tiempo de misericordia se había terminado. Porque la maldad había llegado, ¿qué? Hasta el colmo. Sofonías 1:3. Sofonías 1:3 también dice que Dios destruye. Destruiré a los hombres y a las bestias. Destruiré las aves del cielo y los peces del mar. Y cortaré a los impíos. Raeré a los hombres de sobre la faz de la tierra. ¿Dice quién? Jehová. ¿Quién lo hará? Jehová. Pero ¿cuándo se cumplirá esto? Cuando se termine el tiempo de gracia, Dios va a ejecutar sus juicios. Mientras actualmente todo lo que está pasando en el mundo es obra de los demonios. Toda enfermedad, toda destrucción, toda pandemia, todo terremoto, todo maremoto, todo virus que se levanta en esta tierra. Y esperamos ver peores virus. Ya dijeron que vienen otros virus peores. Preparémoslo. Solamente Dios con nosotros. Miren cómo nos pusieron en pánico. Nos encerraron. Nos bombardearon con terror en los medios de comunicación. Y vienen cosas peores. ¿De quién dependemos nosotros, hermano? De Dios. ¿Saben de qué a mí me dio eso? No puedo decir el nombre porque no puedo decirlo en las redes sociales. Pero ¿saben que a mí me dio eso? Y la gente en la sofocación, mire, cuando hay una enfermedad, todo el mundo es doctor. Recetando medicina, tómese esto, otro, tómese esto, tome agua de mongoyano, tome otro agua de culantro, tome limón, tome... ¿Han visto ustedes gente que cuando está enferma se hace todito, todos son doctores? Tome aspirina. ¿Y saben cómo me quité eso, hermano? Porque a mí me dio, yo sentía que me moría, mire. Me encerré en el cuarto por 3 días. ¿Y sabe cuál era mi comida? Jugos de ajo con cebolla. O sea, cuando abrían la ventana de ahí el cuarto donde estaba yo, eso apestaba puro ajo y cebolla. Ni los vampiros no podían entrar a ese cuarto. Y dormía debajo de la cama con un montón de cebolla. ¿Sabe usted, hermano, que se ha comprobado que las cebollas absorben los virus? ¿Saben que se descubrió que en una tribu surgió una gran epidemia, una gran mortandad en una tribu? Y todos en la aldea murieron. Eso está documentado en internet, no sé en qué parte hubo. Los que tienen conocimiento van a comentar en los comentarios. Eso fue verídico. Hubo en una aldea una gran mortandad. Toda la gente se murió por esa enfermedad. Y dice que una familia no murió. Dice que los científicos llegaron a la casa de la familia a preguntar qué había pasado si todos murieron. Solamente ellos habían quedado intactos. ¿Y sabe qué es lo que descubrieron? Los científicos. Los científicos descubrieron que en todo alrededor de la casa y en las esquinas y debajo de las camas, la familia había puesto rodajas de cebolla cortada. ¿Han visto ustedes, hermanos, cuando usted corta una cebolla? Por eso cuando va a hacer huevos picados con cebolla y tomate, cómase toda la cebolla. Hay quienes dejan la mitad de la cebolla y la meten ¿qué? A la refri. Y saben de que en la refri, saben que el del inodoro, ¿sabe cuál cosa es más sucia en su casa? El refrigerador. ¿Verdad que no saben ustedes eso?
porque somos ignorantes. El refrigerador tiene millones de bacterias, casi idéntico a una letrina. Vaya a su casa y mire ese hule que tienes, destrábelo, un montón de cucarachas. Ahí se encierran todos los olores. Mete una cebolla en rodaja. Después de unos días, ¿cómo va a aparecer la cebolla? Negra, porque absorbió las bacterias y los microbios. Y la gente dice, saca esa cebolla y la dice a usar. Está comiéndose todas las bacterias que absorbió de la refrigeradora. Se hace negra la cebolla. Por eso es que es recomendable comerse toda la cebolla. No la deje. Y se descubrió de que esa familia en toda la casa había puesto cebolla. En la mesa, en la esquina, el virus no llegó a la familia porque la cebolla lo repelió. Pero los hijos de Dios no dependemos de los ajos y las cebollas, sino que dependemos ¿de quién? De Cristo. Es claro que hay que echarle a los frijoles ajo y cebolla, porque mire, si usted no le echa ajo y cebolla a los frijoles, eso queda horripilante. Yo no paso una sopa de frijoles sin ajo y cebolla. Tiene que llevar ajo y cebolla porque la cebolla y el ajo le da ¿qué? Un toque exquisito. Las hermanas que cocen frijoles, ¿verdad que es verdad eso que les digo? Que la cebolla y el ajo le da un toque, pero ¿qué? Calidad. Para terminar, Eventos de los últimos días, página 205, párrafo 3 dice: en nuestros días se presenta al amor de Dios como de un carácter tal que no impediría que destruyese al pecador. ¿Qué dice la gente? Dios es amor, amor y amor y amor. Entonces Dios no me puede destruir. Sigamos pecando. Justifican eso con que Dios es amor. Dice, lo importante es que nos amemos unos a otros. No importa si te casas con un chucho. ¿Saben que en otros países se casan con los chuchos, con las yeguas, con las ratas, con los muñecos de hule? ¿Y qué dice la sociedad? La supuesta sociedad que tiene cultura y ética. No critiques. Cada quien debe vivir como le place. Lo importante es que nos respetemos y nos amemos. Y lo ven normal. La cultura como está corrompida como los días de Noé. Y aquí dice: los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y justo. Pensabas, noten que cita aquí la escritora, pensabas que de cierto sería yo como tú. Salmos 50, 21. Miden a Dios, noten, miden a Dios comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuaría bajo las circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos se imaginan que haría. Pero Dios le pondrá fin al pecado. En esta clase he demostrado cuál es la diferencia entre la obra destructora de los demonios y los juicios de Dios. Todo lo que está pasando en el mundo tiene que tener claro, hermanos, de que el diablo está haciendo todas estas desgracias, terremotos, hambres y peste, porque el diablo se propone una cosa, dice el conflicto de los siglos, que al final le echará la culpa al remanente de las desgracias y vendrá otra persecución como los días de Elías. Mire qué interesante que el Espíritu de Profecía dice que el diablo está detrás de los terremotos, de las guerras, de las enfermedades, porque hay un momento donde la humanidad va a decir: ya estamos hasta el cuello del agua, ya no soportamos tanto sufrimiento, ya no soportamos tanta enfermedad. Saben que los gobiernos políticos han creado un submarino para escapar de un terremoto. Están comprando terrenos en el planeta Marte. Los millonarios del mundo están comprando, ya están notificando allá en el planeta Marte. Miren hasta dónde está la ignorancia. Han creado un super submarino que no cualquiera va a poder entrar ahí, a solo los millonarios, porque temen de que venga algo y quieren escapar. Pero vendrá un momento donde los impíos, todos los impíos del mundo, le echarán la culpa al remanente de las desgracias. Por eso es que el diablo se propone algo con toda desgracia y terremoto. Siempre que sucede un terremoto, recuerde, es el diablo que lo está haciendo, no es Dios. Aún Dios está llamando a la gente al arrepentimiento. Ahora, ¿Dios permite eso? Sí. Dios lo permite otra cosa, pero no es que Dios lo haga. Dice el Espíritu de Profecía que Dios usa como eso, como última alternativa, para llamar a los hombres al arrepentimiento y a la reflexión. Pero aún así la gente que no quiere nada con Dios. Estamos como los días de Faraón.
Faraón, aunque mirase las plagas, ¿qué pasaba con su corazón? Más endurecía su corazón. Así está el mundo hoy actual. No quiere nada con Dios, no quiere nada con el Evangelio. Pero el deber de nosotros, ¿cuál es? Predicar el Evangelio. La iglesia adventista tiene que predicar el Evangelio. No importa si la gente quiere o no. Nuestra misión es predicar el Evangelio y también prepararnos para cuando esto suceda. Pero nosotros que conocemos el Evangelio no tenemos que tener miedo. Aunque los montes tiemblen, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, de los ejércitos. Dios les bendiga, hermanos. Espero que esta clase nos haya servido para que podamos comprender el amor de Dios y su justicia. Así que Dios me los bendiga y que la honra y la gloria haya sido para nuestro Dios. Amén.